Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Se ha perdido un beso en un adiós, huye un destino. Vamos a continuar estas terceras jornadas del misterio. Vamos ahora a hablar de un tema que yo creo que a todos nos apasiona, como es el mundo de los ovnis, el mundo de las posibles o no visitas que tengamos, y si hay una persona que sabe de esto es nuestro próximo invitado. Él es investigador algecireño, periodista, escritor, articulista especializado en ufología, aunque también estudia temas tan diversos como los fenómenos paranormales y la criptozoología. Una de sus obras más destacadas es Distorsión, donde nos ofrece una interesante teoría sobre el fenómeno ovni y su interacción con el ser humano. Colabora también en la revista como Año Cero o Enigma, y su cara es bastante conocida para los amantes del misterio por un programa de otro de los personajes que creo ha puesto en valor el mundo del misterio, como es Iker Jiménez y Cuarto Milenio. Él nos va a hablar sobre ovnis en Cádiz. Esta es la introducción, pero yo antes de darle la palabra, pues claro, el fenómeno, hasta que no te da en la cara como una bofetada, literalmente, es difícil de digerir por muchas razones lógicas y sensatas, y sobre todo si vivimos en un mundo como el que nos ha tocado vivir. Rápidamente, no voy a tardar ni un minuto porque el que sabe de esto es nuestro amigo José Antonio. Recuerdo una noche, era noviembre de 2001, porque acababa de morir mi padre y esas son cosas que jamás se olvidan. Hacía poco que había muerto. Yo trabajaba entonces en el magazine matinal de Canal Sur, y un compañero mío cámara, también de aquí de San Fernando, nos íbamos, compartíamos piso, una semana nos íbamos en su coche y otra semana nos íbamos en el mío y regresábamos. Y muy cerca de donde tú eres, más tirando a la Janda, pero por la zona del campo de Gibraltar, una noche de noviembre, no era demasiado tarde, pero ya había caído la noche, entonces todavía no estaba la Jerez, los barrios totalmente construidas, pero sí había un desvío que nos llevaba hasta Benalú, y bueno, un trocito sí que nos salvábamos del camino, porque no queríamos costear, que era mucho más largo. Y muy cerca de uno de los lugares del misterio también, como es el Monasterio del Cuervo, que se encuentra en esos sitios y que posiblemente alguno de vosotros hayáis tenido la oportunidad de conocer, en una de esas curvas cerradas de esa carretera absolutamente de tercera, donde uno va con las largas siempre puestas, porque no hay ningún coche, y si lo hay se ve perfectamente. Era una curva tremendamente cerrada, a la derecha llevaba yo el coche y mi compañero estaba al lado. Menos mal, algunas veces es importante tener a alguien al lado, porque puedes pensar que en un momento determinado te has vuelto loco. Una carretera que no tenía arcén, porque esa carretera apenas tiene arcén. Y dos coches, como que tienes que tener cuidado. Entonces, al ser una curva muy cerrada a la derecha, tuve que bajar mucho la velocidad. Iba, pues, hombre, no voy a decir parado, pero casi. En ese momento vimos dos figuras tremendamente altas. Yo siempre he calculado como la de un hombre montado a caballo, una figura tremendamente alta, tremendamente delgada, braceando con unos brazos bastante largos y enfundadas en lo que yo consideré que era lo más parecido a un neopreno. No es que no tuviese cabeza, pero también la cabeza estaba cubierta por ese, entre comillas, neopreno, color verde grisáceo. Aquella figura
las vi literalmente a centímetros de mí. Primero porque iba muy despacio, no se podía ir rápido, entre otras cosas hay, y luego porque pasó literalmente por mi lado. Al principio no tuve valor de nada, pero Miguel, mi compañero cámara, me mira y me pregunta: Santi, ¿tú has visto lo que yo he visto? Digo: Miguel, vámonos de aquí ya. Y en una carretera tan estrecha, yo no he corrido más en mi vida, ni Alejandro Sanz, ni el otro, ni nada. Y yo miraba por el retrovisor, porque mi cosa era: no vaya uno de los dos gachones estos a haberse agarrado a la parte de atrás del coche y la hemos liado, ¿vale? Por eso digo que cuando uno se topa directamente con lo insólito y lo inédito, te haces muchas preguntas. Preguntas que nos va a resolver espléndida y magistralmente nuestro amigo José Antonio Caravaca. Muchas gracias. Para empezar, dar las gracias a la agrupación que Almudena y Antonio presiden y que me han invitado a participar en una tarde de sábado. Agradecer también vuestra asistencia, que imagino que habrá mil cosas mejor que hacer que escucharme a mí contar estas historias, que cada vez me parezco más a un abuelo cebolleta. Ya pido disculpas de antemano porque a lo mejor me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero tenía razón el presentador de estas conferencias al decir que cambia sustancialmente nuestra percepción del fenómeno cuando lo vivimos a cuando nos lo cuentan. Aunque parece que es algo entendible, yo que llevo más de 30 años entrevistando y conociendo personas que han tenido la desgracia o la fortuna, según el caso, el evento, de toparse con este fenómeno, sé de lo que hablo. Para esta tarde tan especial aquí en San Fernando, en pleno Cádiz, he elegido una charla que nunca doy, que son casos de la provincia de Cádiz. Siempre estoy por media España y llevo algunos casillos de aquí de la provincia, pero no puedo centrarlo tampoco todo en Cádiz. Y ahora en Cuarto Milenio también tengo la oportunidad de abrir esa pequeña ventana en televisión en 4 y que la gente conozca que aquí en Cádiz hay mucha tradición y hay mucha casuística de incidentes relacionados con el tema OVNI. Voy a empezar con una historia también de carretera porque es un sitio propicio para que uno tenga una experiencia con lo desconocido, con lo insólito, en este caso con el tema OVNI. Había un investigador en Estados Unidos, el doctor Joseph Allen Hynek, que estuvo colaborando con la Fuerza Aérea prácticamente desde el 47 hasta el 69, y decía que tenías más posibilidades de toparte con un platillo volante conduciendo por una carretera a oscuras y dando una curva que en cualquier otro tipo de circunstancia. Y nuestro próximo protagonista, Vicente, así lo comenta. Este hombre trabajaba a principios de los 80, no recuerda exactamente la fecha concreta, pero piensa que podría ser el año 1980, el inicio de esa década dorada que yo creo que todos los que estamos aquí recordamos perfectamente. Trabajaba para el servicio de limpieza del ayuntamiento, era conductor del camión de 25.000 toneladas de peso que llevaba cargado. Este dato es importante que lo tengáis en la memoria para lo que os voy a contar a continuación. Y normalmente cuando sucede un episodio ufológico, los precedentes, el prólogo también viene cargado de detalles que no son ordinarios ni siquiera dentro de quizás
un trabajo donde todo se lleva de forma casi mecánica, pero ese día ya empiezan a ocurrir cosas que habitualmente se saltan la rutina, y eso es como un aviso de que puede suceder algo. Y normalmente sobre las 2:30 de la mañana, Vicente tenía que ir 3 veces a Puerto Real. Aquí lo bueno que tengo, que no tengo que explicar bien las cosas con el detalle, que todos nos ubicamos. Tenía que ir desde Cádiz capital. Él recogía todos los residuos, la basura, en el casco viejo de Cádiz, y la llevaba al vertedero de Puerto Real 2 o 3 veces en la noche, en la madrugada, según fuera el trabajo. Y sobre las 2:30 era cuando él tenía que llevar el segundo cargamento. Y siempre, como mucho, lo acompañaba un compañero, porque los demás se quedaban o cenando o esperando que volviera el camión o adelantando faena para salir antes de su puesto de trabajo. Pero aquella noche os digo que ya ocurre algo no habitual, y es que van 2 compañeros junto a Vicente en el camión, van 3 contando a nuestro protagonista, y al poco de pasar el puente Carranza, Vicente observa en el lado izquierdo, en el horizonte, al fondo, una luz que tampoco le da mucha importancia. Él, en un primer momento, sospecha que puede ser el lucero del alba, pero claro, el lucero del alba a las 2:30 de la mañana, o Venus, un planeta, una estrella, pero estaba en esas cavilaciones cuando de pronto aquella luz, a una velocidad vertiginosa que él no puede ni siquiera cuantificarla, o se desplaza hacia el camión o proyecta un haz de luz hacia la cabina del camión, que hace que en el interior prácticamente parezca que ha amanecido. Es una luz súper potente. Él ya deja de ver la carretera, y por eso os decía que era importante tener en cuenta el contexto. Un camión de 25.000 toneladas a 80 o 90 kilómetros por hora, y quedarte completamente ciego, se la está jugando uno. Y claro, imaginaros, él no veía ni siquiera, me dice Caravaca, yo no veía ni a mis compañeros. Aquello es como si el sol a las 2:30 de la mañana lo tuviéramos de frente, y de golpe a porrazo, que eso se puede decir aquí en Cádiz, yo paso de Peñaperro, no suelo utilizar estas expresiones, disculpadme, se encuentra que el coche está completamente detenido, estacionado a un lado de la carretera. Él me dice, yo iba a 80 o 90, sufrimos aquel fogonazo, y de pronto incluso la llave del contacto del vehículo para arrancar estaba girada, y el coche dice que estaba mejor aparcado que cuando lo aparca él. Y como decía el compañero, se hacen cosas que normalmente cuando se cuentan la gente se queda como extrañada, porque lo primero que piensa, empezarían todos a hablar, a preguntar qué ha pasado, qué hacer cosas. Nada, se quedaron todos callados, como si estuvieran un poco aturdidos, como si estuvieran ensimismados, como si estuvieran en un trance, como si estuvieran en una situación que hay que vivirla. Por eso cuando los escépticos y la gente que cree, pues dice, ¿yo cómo me voy a creer que se para el camión y no van a hablar? No. Él mismo dice, mira que yo lo he pensado, que ni intercambiamos palabras. Yo arranqué el vehículo y me fui al vertedero y descargué. Pero es que la historia no acaba ahí. Cuando él regresa a Cádiz, ha pasado 1 hora más. Él normalmente tarda entre 45 o 50 minutos en llegar a Puerto Real, descargar en el vertedero y regresar. Pero aquel día, incluso él pensando, dice, mira, que estuviéramos parados 10 minutos, dice que no estuvimos 10 minutos parados, dice, a mí me falta 1 hora de tiempo. ¿Cómo llegué yo a las 4:30
si salí de Cádiz a las 2:30? Y nosotros no hicimos nada más. De hecho, estuvieron a punto de jugarse el puesto de trabajo porque el encargado pensaba que se habían ido de bares o que se habían quitado de en medio, pero no fue hasta el día siguiente, fijaros, cuando Vicente habla con uno de los compañeros y le pregunta: ¿qué pasó anoche? Y ninguno tenía respuestas para este incidente. De hecho, más que incluso la luminaria, aquel objeto luminoso que se les presentó, lo que a Vicente no le dejaba dormir era conocer qué pasó en aquella hora. Y eso yo lo he visto en otros testigos, que lo que le preocupa es cuando hay algo que se queda ahí en el aire, y nunca mejor dicho en este fenómeno, y que no les deja descansar porque empiezan a cavilar. ¿Qué ha podido pasar en ese tiempo? Nosotros en Cuarto Milenio le hicimos una regresión con Miguel Ángel Pertierra, que me imagino que también lo conoceréis muchos de vosotros, y el testigo de primera ya tenía bastante miedo por saber qué ha podido pasar en esa hora. Imaginaros, desde 1980 hasta el año pasado, o este año fue, ya no me acuerdo, que me voy liando yo también fatal, que hicimos el reportaje, pues uno tiene ya, aunque no se haya interesado mucho por la cuestión, ha visto películas, ha visto documentales, y él tenía, y se notaba a la hora de la regresión, de que tenía cierto temor a la hora de recuperar o conocer, porque tú puedes decir, porque él estaba súper interesado en conocer qué le había pasado, pero cuando llega la hora de la verdad, ahí se notó en la regresión. Este hombre vio como una galaxia, lo he reproducido lo mejor que he podido a través de la inteligencia artificial, que era como una especie de medusa. Vio también un cerebro en medio de un sistema de estrellas y tal, pero él decía que era como una imagen muy vívida, como si, y además decía, pero vamos, eso no puede ser verdad. Dice, porque yo no estoy en ningún lado de eso que yo he visto. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué tipo de nitidez tenía esas imágenes que veía en la regresión? Era como en los sueños cuando tú dice, no, era algo como si yo lo hubiera visto, pero no he podido verlo. También vio unas montañas, que él decía que tampoco las había visto en ninguna parte, pero que tenían una nitidez y una claridad que a él le dejaron un poco sorprendido. También vio como patrones de rombo que estaban como en un techo, en la parte superior de algo, pero realmente no llegamos a profundizar en este caso. El siguiente incidente es un clásico de la ufología española, es el avistamiento que tuvo Cristóbal Muñoz, que en el año 74 era el chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, Antonio Barbadillo. Y lo que este hombre experimenta es muy similar a lo que nos ha contado aquí antes el amigo. Fijaros cómo la prensa, esto es un artículo que publicó Juanjo Benítez en la Gaceta del Norte, susto de muerte. Cristóbal creo que hizo más de 2 millones de kilómetros por su profesión, por toda España, y dice que jamás en la vida ha tenido un percance como el que vivió en aquella madrugada del 19 de marzo de 1974, llevando un 1500 oficial, llevaba al presidente, él tenía que ir todos los días para recogerlo y llevarlo a Sanlúcar de Barrameda, que es donde residía Barbadillo. Imaginaros todos los días, Cádiz, Sanlúcar, Cádiz y tal. Y esa noche habían terminado más tarde porque había una fiesta de cumpleaños en casa de Barbadillo,
no porque él estuviera de celebración, sino porque era su trabajo, y regresaba sobre las 3 y media de la mañana, y era una carretera comarcal, una carretera sin ningún tipo de, prácticamente de señalización más allá de las líneas continuas o discontinuas del arcén o alguna esporádica señal de velocidad, no había luces, no había tránsito y encima había niebla, pero esto para Cristóbal era habitual porque su oficio era conducir, y bastante bien, nunca ha tenido ningún tipo de accidente, pero por la niebla él iba despacio. Fijaros cómo tiene similitud con lo que nos ha contado aquí el compañero, de que por las circunstancias de la dificultad de la ruta del Toro, pues va manejando, va circulando a una velocidad inferior a lo normal, y Cristóbal va conduciendo despacio porque hay una niebla densa. Ya os pongo en contexto: las 3 y media de la mañana, niebla, ni un alma por la carretera, y Cristóbal ve a lo lejos una silueta, como de una persona que está en el arcén derecho, y con la lógica de un profesional del volante, Cristóbal Muñoz piensa que ha habido un accidente, que ha habido cualquier tipo de incidencia, y que a lo mejor es un guardia civil que está ahí para dar paso para cualquier cosa. Entonces todavía circula más despacio y se va acercando a esta persona. Gracias a la inteligencia artificial, gracias a la recreación que hicimos en Cuarto Milenio, prácticamente estamos dentro del 1500 aquella madrugada. Bueno, y de hecho hicimos el programa Chico Níquel dentro de un 1500, y os lo vuelvo a decir, poneros en los zapatos de este hombre a las 3 y media de la mañana, en una niebla densa, despacio, y acercándose a una persona que está ahí en el arcén, y de pronto, ni un segundo antes, ni un segundo después, cuando justamente en la ventana del acompañante pasa a la altura de aquel visitante, de la parte de la cintura surge un tremendo haz de luz, una luminosidad que ilumina todo el interior del vehículo, como si de nuevo hubiera amanecido, y todos sabemos la dificultad que tiene la luz de expandirse dentro de una niebla. Sin embargo, Cristóbal dice que el coche, todo aquello era, vamos, una feria, aquello era impresionante. Y no solamente eso, sino que parece que como una mano invisible comenzara a zarandear el coche. Le dio unos viajes, como decimos aquí en Cádiz, que el chofer se quedó, vamos, traspuesto. Y por eso cuando el compañero lo estaba comentando, digo, me ha venido como anillo al dedo para lo que voy a contar con el caso de Cristóbal Muñoz. Para que veáis cómo la mente de todas las personas, cuando experimentan algo, van hacia unos mismos patrones de comportamiento, y esto también indica que pueden ser hechos reales, de los que yo no tengo duda. Otra cosa es la naturaleza que puedan tener estos fenómenos. Cristóbal Muñoz, después de ver a aquel visitante con la luz de la cintura que lo ilumina todo, el coche que está siendo zarandeado, escucha un golpe seco y piensa, y os vuelvo a decir que os pongáis otra vez los zapatos, que aquel ser se ha metido dentro del coche, que ha abierto la puerta, y como iba prácticamente, él sí que iba prácticamente casi parado, dice, es que se ha metido dentro. Y claro, Cristóbal no puede comprobar esto mirando por el retrovisor, tiene que girar el cuerpo porque se tiene que asegurar que no hay ningún hueco que se haya podido ocultar a nadie. Y claro, en ese momento coincide que el coche deja de estar como sujetado o zarandeado
por esa mano invisible, y como él está apretando el acelerador, pues el coche tira para adelante y está a punto de salirse de la carretera. Cualquiera le explica al jefe que ha cogido un 1500, el coche oficial, y además en aquella carretera no había ni arcén y estaba en un desnivel, que el coche se hubiera salido ahí y hubiera formado la grande. Pues bien, como él es un buen piloto, pues recondujo la situación y dice que ya ni miró para atrás, cogió y volvió a Cádiz. Y aquí estoy yo con el testigo en la zona exacta donde sucedió. Esto hace ya unos cuantos años. Aquí salen los antivirus y todo. A ver. Vale. Y aquí tenemos una imagen actual de cuando hicimos el reportaje para Cuarto Milenio. Y este hombre, como os digo, tenía que ir y volver por fuerza, o tenía que dar un rodeo muy grande por Jerez, que no era muy viable, pero él tenía muchísimo miedo a volver a pasar por la carretera. Y un día había dado un rodeo por Jerez y tal, y de noche lo evitaba, pero un día piensa Cristóbal, y esto para mí es una evidencia de que los testigos no están locos ni quieren contar las cosas por contarlas. Él en su casa, como una persona pragmática, incluso a día de hoy tampoco le da una trascendencia a lo que vivió aquello, sino como una fuerte anécdota de su trabajo. Él cavila y dice, bueno, ¿y si han puesto allí una señal nueva, o han puesto algo allí y yo me he confundido? Dice, voy a pasar de día, que la luz del sol reconforta y alivia, y voy allá allí, voy a ver si hay cualquier poste de la luz, cualquier cosa, aunque él se conocía la carretera como la palma de su mano. Dice, a ver si voy a ver primero lo natural y lo humano, entre comillas. Y entonces él va por la mañana, como digo, con la luz del sol, ve a lo lejos el punto kilométrico donde estaba el tipo aquel y dice, voy a pasar despacio. Va mirando, ve que no hay nada, porque había muy poco arcén, allí no podía haber ningún elemento, una casetilla de que estuvieran trabajando los del MOPU, los de carretera, cualquiera, pero no, se va acercando, y antes de llegar, el capó del coche se le levanta como si el efecto especial venido divino. Esto por allí no me lo dan, cuando yo voy por el norte no me dan esa ayuda. Y el capó del coche se le levanta, pero con una violencia que él tiene que frenar de golpe, porque ya, entonces cuando deja de ver la carretera, porque lo que ve es un manto negro, y está a punto de colisionar con un vehículo que venía detrás, que lo recrearon perfectamente la gente de Cuarto Milenio, y es la segunda vez que está a punto de tener un incidente a causa de este caso. Y fijaros que el vehículo, el capó, se abría al contrario de la marcha del vehículo, y él mismo decía, bueno, lo más normal que en el garaje, en el taller de Diputación, alguien ha estado trasteando el coche, porque al día siguiente no lo podían arrancar, se le había estropeado la puesta en marcha. Curiosamente, al día después de toparse don Cristóbal Muñoz con este individuo, la puesta en marcha del 1500 falló. Y entonces decía, bueno, lo mismo han estado los mecánicos arreglándolo y no lo han cerrado bien. Pero claro, es que él dice, pero es que yo antes de llegar a ese sitio había estado circulando por varios sitios, había pasado una vía de tren, había cogido base y aquello que era llano, y de pronto, y no que se levantara aquello como con dificultad, sino que se levantó de golpe. Y una última anécdota. En el año 1978, aunque la película es del 77, nos llegó con un año de retraso, no mucho, no llegaba al año, se estrena Encuentros en la tercera fase, que fue
un evento mediático en aquella época, que no había tantas distracciones como hoy día. Además, Spielberg era ya un director consolidado después del éxito de Tiburón, que creo que era del año 74, que me perdone si es algún cinéfilo, o 73. Y Cristóbal dijo, voy a ir a ver la película, a ver si veo algo que me pueda dar alguna pista de lo que yo viví. Y él dice que cuando aparece esta escena Richard Dreyfuss, que muchos la tendréis en la memoria, que es cuando se para justamente antes de un paso a nivel y un platillo volante se coloca sobre él y le ilumina y el coche comienza a sufrir ahí un traqueteo, pues él dice que le apretó la mano a la mujer, que vamos, que un poco más y le hace un destrozo, y además la mujer me lo confirmó. Además, en este caso tenemos también el testimonio de la mujer, que ella me comenta, Carmen, que su marido en 40 años de servicio jamás la despertaba cuando llegaba a altas horas de la noche, y aquella noche lo despertó porque dice que venía blanco como la pared. Y Cristóbal Muñoz es un señor de cerca de casi 1,90 m, y traía el susto en los huesos. Y no durmió. Bueno, dice la mujer, no durmió y no pude yo tampoco dormir. Esto es lo que hicimos en Cuarto Milenio, con el 1500 allí. El caso del doctor Rivera, también lo abordamos en Cuarto Milenio, es otro de esos clásicos ocurridos aquí en la provincia de Cádiz, que tenemos la suerte no solamente de ser probablemente una de las mejores regiones del planeta, quizás la mejor, sino que tenemos encima mogollón de historias y de casos curiosos, como el del profesor Rivera, doctor, que el 26 de agosto de 1966, con 26 años de edad, sobre las 4 de la tarde, a plena luz del día, y esto es interesante de tenerlo en cuenta, va con su motocicleta, una lambreta de la época, a una zona del faro de Punta Carnero, en Algeciras, donde él iba a hacer unas fotografías de paisaje con su nueva cámara fotográfica, a la que era muy aficionado. También iba a recoger amonites, era también un interesado en esta materia, y él iba siempre a una zona que está apartada de la carretera principal, que bueno, que no es una carretera principal, es una carretera súper angosta, que dos coches prácticamente no caben en paralelo, y él iba por esa carretera, por esta que estamos viendo aquí, que yo estoy señalando, porque yo tuve la fortuna de poder entrevistarlo, entre comillas, porque es una historia muy larga, lo que tuve yo que montar, porque este hombre no quería hablar ya ni con la prensa, ni con los investigadores, después de aparecer en el libro de Juanjo Benítez, La punta del iceberg, del año 1983, como él tenía una profesión que era ginecólogo, pues la familia y los amigos pues le decían que no era un tema para que él lo conversara, y lo que le sucede a Rivera, que va con la motocicleta por este carril para hacer la fotografía y tal, y de pronto se le cruza este individuo, esta criatura de 1,50 m, como la estáis viendo en esta ilustración. Él no sabe decir si llevaba un traje, un neopreno, o llevaba un mono ajustado, porque decía que podía ser incluso su propia piel. Tenía como unas muñequeras y unas tobilleras más oscuras. En la cara solamente llegó a ver que tenía una nariz un poco prominente y unos grandes ojos también muy muy oscuros, y la piel también tirando a oscura. Él, como médico, en un primer momento pensó que se trataba de un mono. Dice, Caravaca, yo pensé que era un mono que se había escapado del circo. Claro, no va a pensar que es otra cosa. Pero dice, es que aquello iba dando saltos y flotando, no tocaba el suelo. Entonces el médico, antes de que esto sucediese, ya había un preámbulo que también es muy común en
en los casos ufológicos, y es que él notó que se había producido como una especie de campana de silencio, ya no se escuchaban ruidos, no corría el viento, parecía que todo se había detenido, y aquella sensación fue lo que a él le motivó a pararse, y fue justamente en ese momento cuando el mono se le cruza por delante y él, fijaros, al contrario de Cristóbal y el compañero, y me dice a mí: Caravaca, yo no soy valiente, ni yo nunca he sido una persona. Y dice: yo salí detrás. Él mismo, que podía haber quedado como el de Gladiator, ¿no? Podía haber dicho: yo fui detrás. No, dice: yo no sé, que dejé la moto allí y me fui detrás de aquello, y cuando, porque claro, se le cruza un camino, imaginar un sendero en el faro, todo de vegetación, árboles y tal, y él vio aquella criatura muy pocos segundos, se oculta detrás de unos arbustos, y cuando él va a ver dónde está, se encuentra con esta máquina, con este aparato, con este artefacto de unos 20 metros de diámetro, con una cúpula cristalina en su parte superior, con un cierre en la parte trasera como si fuera la persiana de un establecimiento, con dos aletas a los lados que él las describe como muy parecidas a la de un coche americano de los años 50 y 60, justamente de aquellos años, como un Chevrolet, un Cadillac. Y el amigo Rivera coge la cámara de fotos y dice: voy a hacer una foto. Y hace una foto y me dice: Caravaca, hice la foto, y se pone, y me entró un miedo, me entró un pánico en ese preciso momento, que cogí, me monté en la moto y me largué. Y yo le dije: bueno, Rivera, pero ¿cómo que hiciste una foto nada más? Eso es para liarte. Y dice: mira, si es que yo no sé ni cómo salí detrás. Y claro, yo tengo la idea, y esto es una conjetura mía, de que probablemente cuando se producen muchos de estos fenómenos se eleva esa campana de silencio que envuelve todo el área donde se está produciendo la manifestación, la aparición, y el sujeto entra como en un estado de trance y se comporta como no lo haría a lo mejor habitualmente. Y fue quizás en ese momento, cuando él hace la foto, cuando todo se rompe y él retoma, no que le hubiera perdido el control de su cuerpo ni de su mente, pero que ya es cuando uno es consciente, que dice: a ver si este aparato me va a llevar a mí o vamos a liarla aquí. Entonces él se va con la fotografía. Este es el lugar exacto donde él tiene el encuentro. Aquí estoy yo con Andrés Gómez Serrano, donde se pensaba que había sido, que no era. Estos son algunos recortes de prensa, y claro, la mayoría de vosotros está preguntando: ¿y la foto? ¿Y la diapositiva? Bueno, él me dice: esto suena como un barco muchas veces, el vaporcito, para que vamos todos montados aquí. Y yo le digo: bueno, pues yo había leído el libro de Rivera, el libro de Benítez, y claro, yo vivo a 1,5 kilómetros de Rivera, y yo he tardado 20 y tantos años en poder hablar con él, porque él estaba cerrado en banda. Tuve que hacer una movida muy gorda para entrevistarlo, y lo conseguí, pero yo quería conocer cuál era su opinión. Yo digo: Rivera, ¿cómo salió la diapositiva? Dice: salió perfecta. Dice: se veía aquello nítido. Y digo: pero estaría un poco movida, ¿no? Porque vosotros sabéis cómo salen las fotos de OVNI, ¿no? Todas movidas, todas oscuras. Dice: no, además era a plena luz del día. Entonces, con su ayuda, hice un par de dibujos y pude reconstruir cómo se vería la diapositiva. Así se veía la diapositiva, incluso en el marco. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 78, 12 años después, él tenía la diapositiva en el cajón de su consulta privada. Él trabajaba en la residencia y en su consulta privada, y él se la enseñaba a muy pocas personas. Entonces, en el año 78 va a un congreso médico en Málaga,
en un petit comité, en una reunión con algunos médicos, comenta, porque estaba muy de moda el tema de los platillos volantes en la década de los 70, él dice que tiene una fotografía y un médico catalán muy conocido, que tiene una clínica súper importante, además muy buenos contactos a todos los niveles, desde Casa Real a altos mandos militares, le dice: bueno, Rivera, yo tengo el billete de vuelta para mañana desde Sevilla, pero me voy a ir a Algeciras, quiero ver la foto. Entonces Rivera me dice que vuelven a su casa, le enseña la foto y el médico se queda como estupefacto, como diciendo: ¿esto qué es? Este hombre tiene aquí esto en el cajón, y se pone: ¿tú me la prestarías? ¿Qué decimos aquí en Cádiz cuando se presta algo? Digo, pues la foto se pierde. La foto se pierde porque, claro, esta ha sido una de las grandes dudas. La gente preguntaba: bueno, pero esto no tiene sentido. Claro, la persona que implica a Rivera es súper importante, no es un médico anónimo, eso se ha investigado y probablemente no hay ni siquiera una conspiración. Yo creo que este hombre quiso quedar bien con otras personas, le mostraría la foto, no sería ni siquiera él consciente de la trascendencia e importancia de la imagen y le dirían: esto no sale ya más de aquí. Incluso Rivera fue a Barcelona a intentar reclamarla y ni siquiera lo atendía. No sé cómo vamos de tiempo para contar historia, vamos todavía un poquito más. Esta que viene a continuación es brutal, porque yo, al tener la suerte de ser de Cádiz, de poder tener contacto directo con los testigos, pues yo los exprimo, saco mucha información y cosas que no suelen aparecer en los libros y que ni siquiera me da tiempo a contar en Cuarto Milenio. Intento hablar más que Iker, a veces lo consigo, que ya... Y el caso de Juan González Santos, que a lo mejor algunos de vosotros lo conoceréis también por el libro de La punta del iceberg de Benítez, que venía mucho a Algeciras. Este hombre era funcionario, también le pasan carreteras, volvemos a las carreteras, el sendero donde le pasa, aunque no era una autovía ni nada por el estilo, pero era, por ahí circulaba con la moto. Juan González Santos, el 12 de marzo de 1981, también a las 10:40, 11 menos 20 de la mañana, a plena luz del día, a plena luz del día en Cádiz, plena luz del día, no es como ya te va para Galicia, menos mal que, espero que no haya ningún gallego aquí, pero yo he estado muchas veces en Galicia y allí sale sol sale poco, aquí disfrutamos del sol. Y este hombre iba con el vehículo porque, aparte de trabajar en el ayuntamiento de Algeciras, hacía trabajillo para ganarse un sueldo extra, llevaba fruta a una venta que está en las afueras, en Pelayo. Va conduciendo con su Ebro y a un lado de la carretera, por donde está Marchenilla, os sonará que hay unos repetidores de televisión, de radio y tal, detrás de una fila de eucaliptos que hay en la Nacional 340, él ve como un fogonazo amarillo, anaranjado, parecido al de las luces de emergencia de una ambulancia, y él piensa que ha habido un accidente de tráfico y que él puede ayudar, él puede prestar su ayuda. Regresa, porque tiene que cambiar de sentido, estaciona su furgoneta y se baja para auxiliar a lo que haya podido allí acontecer. Hay un pequeño muro de piedra y entonces el amigo Juan González Santos ve esto. Y Juan González Santos dice: esto es un módulo de la NASA. Dice: estos son los americanos que han tenido Houston, tenemos un problema, vamos a aterrizar aquí en el estrecho de Gibraltar. Para que veáis también como muchas veces la primera idea que se les pasa por la cabeza a los testigos no es tampoco... Y mira que esto ya impresiona más que ver una sombra en mitad de la niebla, pero él piensa que es un módulo de los americanos de unos 4 metros de diámetro, de un color metálico blanco,
que no es brillante. En la parte de arriba veis como dos antenas, que es lo que él vio alumbrado desde la carretera. Hay 5 ventanas en forma de ojo de buey, y en el interior están estos tipos que tienen como un plástico adherido, pegado a la cara, a las facciones, como una especie de casco con esas orejeras. El mono era brillante, de color marrón, y siempre le están dando la cara, decía Juan González Santos. Estos tipos se movían, pero lo hacían siempre mostrando la cara. Y dice, ¿cómo se moverían los americanos para ir siempre mirándome de frente? Y se pone, y el de en medio, dice, el de en medio no me quitaba mi ojo, dice, los otros estaban, dice, pero el de en medio estaba pendiente a mí. Y además hay otro detalle brutal, y es que en la parte de abajo tenía como una especie de esvástica, con unos simbolitos que están ahí representados con puntos negros, porque él no llegó a, desde la distancia, bueno, distancia, estaba a 15 o 20 metros nada más de este aparato. Y entonces Juan González Santos dice, para que veáis que muchas veces la historia tampoco hay que darle tampoco un dramatismo cuando no lo tiene. Juan González Santos dice, voy a ir a saludar a los astronautas, y esto lo cuento yo allí en el ayuntamiento. Y entonces él va a saltar la tapia de piedra, que sabéis que separan muchas veces las lindes por aquí de los campos, que tienen a veces, como era el caso, una pequeña alambrada de espino, pero que no superaba ni el metro de altura. Entonces cuando él va a pasar por encima, desde el objeto, desde la nave, le lanzan un haz de luz, y él lo denomina como una jampá, que es una palabra ya mítica que se ha quedado dentro de la ufología. Dice, los americanos me lanzaron una jampá para que yo no me acercara, y me dejaron como medio aturdido. Esto es una recreación que hicimos en Cuarto Milenio. Le dieron la jampá, lo dejaron así, pero claro, la gente de Algeciras, y no es porque yo sea de allí, y entonces me dice, esto a mí me encanta, yo cuento las cosas como me la cuentan a mí, yo no intento ni que esto, lo que digo, pueda tener podría tener más dramatismo. No, él me dice, estuve enfrente diciendo, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme? Porque a lo mejor esos rayos nada más que van hacia adelante, si voy por detrás. Y le digo yo, Juan, chiquillo, te dan eso. Además, yo a Juan lo conozco desde que yo tenía 18 años. Lo he entrevistado unas pocas veces. Ya el pobre falleció hace pocos años y hacía un arroz buenísimo. Todo hay que decirlo, era un muy buen cocinero. Y le digo, Juan, dice, yo cogí hasta una piedra. Fíjate tú la bienvenida que le iba a dar a los extraterrestres. Le iba a dar hasta le iba a lanzar una piedra. Dice, yo cogí una piedra, dice, porque esa es una defensa natural. Digo, claro, desde los tiempos de los cromañones. Y fijaros que también el objeto estaba al lado de la carretera. Y él dice que a él le extrañó que nadie más se parara. Y que incluso él no escuchaba el ruido de los coches, porque gracias a Dios estoy aquí en Cádiz, todos sabéis cómo se transita por la Nacional 340, que era cuando teníamos la carretera vieja de la Ruta del Toro, que eso no la cogía casi nadie, nada más que los camioneros y la mayoría del tráfico, y actualmente aquello es un sin vivir todo el día de coche. Pues dice, Juan, yo no escuchaba porque él quería apoyo. Apoyo la que podía haber liado si se para otro a decir allí. Y entonces, cuando él dice que se va a levantar, dice, no, pero esta vez ya los americanos, dice, se olieron mis intenciones y me lanzaron otro haz de luz más fuerte y ya me dejaron listos papeles. Digo, Juan, que tú te has metido unas cosas, te podían haber dejado allí, pero frito, vuelta y vuelta lo podían haber hecho al pobre Juan. Y dice que ya él cogía y que se quedó como, no paralizado porque él podía mover los brazos, pero que se quedó como que no podía. Entonces dice que fue, y lo cuento tal cual, para que veáis que alguien que te va a engañar no te va a contar estos detalles, que cogió una piedra para pegarle un platillo volante, por favor. Que era un poquillo, aunque entonces está grabando, un poquito bruto, pero bueno. Dice, yo fui a encenderme un cigarro para calmarme. Digo, Juan. Ahora que a Juan era para conocerlo, Juan era un personaje. Digo, Juan, te va a encender un cigarro y todo. Dice, pero yo, se pone, la piedra del mechero no funcionaba. Y aunque parezca un detalle, dice que después le volvió a funcionar. Dice que él y no podía. Pero bueno, a lo que vamos. El objeto dice que las patas telescópicas se repliegan. Dice que durante un momento, que este es un detalle curioso también,
el del medio siempre lo miraba a la cara, como diciendo, no, tú esta es la que nos va de aquí, nos va a bollar hasta la nave y todo. Y dice que en un momento dado ve bajar la escalera, que se repliega una escalera, y dice Juan, esta gente van a bajar. Y dice que empezaron como a hablar entre ellos, y todo eso él viéndolo a 15 o 20 metros y con el fogonazo que le habían pegado. Pero dice que la piedra no la soltó, o sea que si se baja alguno, ya podía tener ese sistema tecnológico para protegerse de la pedra que le iba a dar Juan. Y dice que él se quedó así, y de pronto la escalera se repliega, se lo pensarían, por eso son gente evolucionada. Dice, aquí tenemos todas de perder. Aquí tenemos todas de perder, la gente de Cádiz no, bueno, y concretamente la de Algeciras. Entonces, las patas se repliegan y es entonces cuando Juan dice, uy, esto los americanos, este aparato, ¿cómo funciona? Que ha metido las patas, que no se escucha nada y está parado. Y antes de que él pueda pensar, se va. Y dice, esto no va a ser de los americanos. Y entonces... este es Andrés Gómez Serrano, que investigó el caso, y lo curioso es, como ha ocurrido en muchos otros casos, Juan González Santos comenta, y esto le encantó a Iker, que se lo dijera en plató, me dice, con sus palabras, dice, mira, cuando yo volví a la Ebro, la vida volvió a la carretera, ya empezaron a pasar coches, como si el tiempo, fijaros, ¿qué tipo de tecnología? Bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra tecnología, pero ¿qué tipo de fenómenos provoca el fenómeno para que parezca que esa persona ha sido aislada o sacada de la realidad? Es una cosa súper extraña. Y entonces Juan llega a la venta Pelayo, cuando vayáis por allí, tomaros un desayuno que lo hacen fenomenal, y no me llevo comisión, y había llegado más de una hora tarde. Y Juan me repitió las palabras que yo he escuchado en tantas bocas y en tantas caras distintas, como cantaba Alejandro Sanz, ¿no? Esa famosa canción. Y decía, dice, ¿dónde estaba yo en ese tiempo? Pues yo estuve 15, media hora, pero yo no estuve tanto tiempo allí. Y ya voy a terminar, porque me enrollo más que una persiana, con este caso, el asedio de Barbate, que es brutal, que creo que os va a gustar. Y más, os traigo, ¿alguno de vosotros ha escuchado alguna vez el sonido que puede provocar el fenómeno? Pues el fenómeno ovni. Pues os traigo una reconstrucción que estuvimos haciendo con los técnicos de sonido de Cuarto Milenio. Esto es un caso brutal, ocurre en Barbate en el año 1982. Un matrimonio compuesto por Teresa y Manuel y sus 4 hijos van a casa de la hermana, de la cuñada de Manuel, para pasar unos días estivales con el buen tiempo que hace en Barbate, y el marido de su cuñada es guardia civil, viven en unos pisos que ya están en muy mal estado y nada más que quedan ellos y un vecino en la parte superior, que ahora más tarde os contaré la historia. Esta es la primera vez que yo los entrevisto, no tengo ni una cana, increíble. Y este es el hijo, este fue el que me contó la historia de los padres, de lo que ocurre aquella madrugada a principio también de los 80, y es que el cuñado, el guardia civil, estaba de turno, de madrugada, las mujeres estaban en la casa con los niños, pero Manuel, como estaba de vacaciones, había ido a un concurso de pesca con el mayor, con Mané, y solamente quedaban en la casa las 2 mujeres y los niños pequeños que estaban en la cama. Se fueron a acostar después de estar viendo la televisión sobre las 12 de la noche, y de pronto Teresa comienza a escuchar un ruido como muy lejano, pero muy molesto, como una especie de zumbido que venía y se iba. Estaba lejos, pero le molestaba. Entonces ella, extrañada, dice, ¿tendrá mi hermana aquí un aparato? Se levantó y empezó, dice que desconectó hasta la nevera. Desconectó la nevera, la televisión, digo, la desenchufó, dice, a ver si está funcionando. Cortó la llave del paso del agua y el zumbido seguía.
se acostó y seguía. Se volvió a levantar y entonces tropezó con la mesa y la hermana lo escuchó y se levantó. ¿Qué pasa? Entonces le contó, mira que... Entonces en ese momento el sonido se escuchaba más alto, o se había aproximado aquello que lo producía o había aumentado la intensidad, pero con un añadido: antes de escucharlo, las dos testigos al unísono, al mismo tiempo, porque se lo comunicaban a través de gestos, notaban una sensación en el cuerpo como una especie de hormigueo, que tampoco lo era. Lo más parecido, o la descripción que hacen ellos, es como cuando tú te acercas a un tambor o gente que está tocando el tambor, y ese retumbar es lo que... Y entonces escuchaban el sonido, que además, cuando se estaba produciendo la sensación de hormigueo, los perros de la calle, del vecindario, empezaban todos a ladrar, pero cuando se escuchaba el zumbido, todos callados. Y así estuvieron. Y entonces Teresa le dice a la hermana, que lo conocí, dice: cuando venga mi marido, no vamos a decirle nada, porque mi marido tiene miedo de su sombra, y este va a coger, nos va a coger a todos y nos va a llevar para Algeciras. Y él mismo, el testigo, nos lo reconoce, dice: yo en aquella época, dice que ya no, pero dice que en aquella época era muy asustón. Entonces él llega, ya se extraña, dice: estas dos están esperando que yo trajera el trofeo de ganador del concurso, o qué, porque eran ya las 3 de la mañana y tal. Y cuando acuestan a Manet, él pregunta, dice: aquí pasa algo. Y entonces no hace falta ni que le expliquen nada, porque comienzan a sentir la sensación, y los tres, como vemos aquí, pues están sintiendo ese sonido y esa sensación. Y claro, dice que Manuel estaba descompuesto, porque parecía que venía como desde arriba, desde el cielo. De pronto, bueno, ¿queréis escuchar el sonido? A ver si no falla, porque estas cosas las carga el diablo. A ver. Uy, esto está dando más vueltas. Uy. A ver. Uy. A ver. A ver si... Uy, que no voy a poder... Que no sale aquí. A ver si le doy aquí, sale. No. Es que... A ver. Ahora. Nada, esto parece que está vivo. Uf. A ver si he venido. No me entra la visa aquí. Esto se mueve solo. Ahora, nada. Que esto no quiere que vosotros escuchéis nada. A ver, ¿eh? Perdón. A ver. Ahora, ¿no? No sale. A ver si nos... A ver. ¿Cómo lo das tu bota? Así. Pero es que no sale el icono. Ha salido antes el icono. Dale. ¿Puedes darle? Ahora, dale. ¿Se ha ido? ¿Por qué? ¿Le doy con esto? ¿Con el lente? Ahora. Pues no lo vamos a escuchar, ¿verdad tú? No se escucha. Adri por ahí. Bueno, pues me pasa a mí. ¿Te puedes escuchar? A ver si tú puedes. Disculpad, que esto es el directo. A ver cómo puedes poner eso. Los misterios del directo. Sí. A ver. Claro, esto es en PowerPoint, pero no lo tienes aparte. No. No. Pero A ver. Un segundo, vamos a salirnos de aquí. búscalo y ahí lo tienes. Ese de ahí. Este. Ese.
Ahora, a ver si... ¿Esto está a tope? No. Dale ahí que aparece el... Ahí va. Acerca el micro ahí. ¿Lo escucháis? Bueno, pasa ya por ya si queréis. Bueno, habéis escuchado lo que esta familia estuvieron repetidas veces y tal. Pues de pronto, detrás de la puerta de entrada, una luminosidad enorme atraviesa a través de la mirilla que no tenía. Ya os decía que eran unos pisos que los iban a abandonar y no tenían ni siquiera el instrumental óptico, era un orificio por debajo de la puerta, por los laterales, una luminosidad tremenda. Había algo detrás de la puerta. Los testigos se quedaron totalmente aterrorizados y Manuel, el del miedo, se va corriendo al dormitorio donde están todos los niños y en el armario había un CETME, que es una ametralladora del cuñado, y la coge y apunta a la puerta. Es que no conocéis a Manuel. Yo le dije, Manuel, pero... Y dice, si mi cuñado llega a venir antes de tiempo, lo dejo seco allí. El arma estaba cargada. No, en el armario. Los niños eran muy pequeños, de 3, 4 años, no había niños adolescentes ni nada. Aparte, no puedo contar exactamente por motivos personales, pero normalmente un guardia civil no tiene ese tipo de arma en su casa. Era por cuestiones que no la puedo comentar, pero vamos, que era legalmente, que no era nada extraño, eran por otros motivos. Él apunta hacia la puerta con el CESME cargado y tal, y entonces Josefa, la cuñada, se asoma a la ventana y fijaros lo que ve, como una silueta de gente muy delgada. Ella dice que era como un tren de piernas. Fijaros la expresión. Juan González Santos hablaba de la llampá, para que después digan que el andaluz no es rico en palabras y en expresiones. Dice, un tren de piernas. Dice, gente, dice, como muy delgada, como palos. Además, nosotros, Juanjo, yo investigué el caso en el año 99 o 2000, no me recuerdo. Fui con Juanjo Benítez y le pusimos los hombres palos. Fijaros lo que esta gente ve allí, pasando por delante de la... Bueno, lo ve Josefa. Y otro detalle, nos comentan los testigos. Dice, fijaros cómo, aunque parezcan incidentes, y ya voy terminando, ya sabéis por qué soy el abuelo Cebolleta, fijaros cómo historias tan diferentes, por gente tan diferente, en circunstancias tan diferentes, pero tienen elementos comunes. Ellos dicen, nosotros no sabemos, con el susto que teníamos en el cuerpo, y mi marido más, que mi marido se asusta de una araña, y dice, pues nos fuimos todos a dormir, y dormimos. Y no se despertó ni un niño, que los niños nos daban las noches, y con la que formamos nosotros allí de gritos, corriendo. El Manuel subió allí cogiendo la ametralladora que entró en el cuarto de los niños chicos, y allí no se despertó ni el tato. Fijaros cómo hay cosas, más ellos, después de tanto tiempo que ha pasado, fijaros, ya ni en el sonido, ni en la luz, decían, y dice, ¿cómo nos fuimos nosotros? Es que tampoco recuerdan ellos el momento de decir, bueno, ya no va a pasar más nada. Y aparte, lo extraño es que analizando
el caso allí in situ, tuvimos que liar, menos mal que iba con Juanjo Benítez y un teniente de la Guardia Civil, y nos dejaron entrar en los pisos que estaban, antes de que los reformaran, estaban prácticamente igual que cuando la familia tuvo la experiencia. Y cuando uno hace investigación de campo, absorbe detalles que le ayudan a entender todo el contexto. Y es que, para empezar, la puerta seguía igual, con el agujero aquel. No había luz en el pasillo, ni siquiera tenían bombillas. La puerta de salida de su vivienda daba al hueco de la escalera, tenían que girar hacia la izquierda, después cruzar un pequeño pasillo, después otra vez a la derecha para salir a la calle. Pones un coche frente a la casa con las luces largas y no da a la puerta. O sea, que aquello que alumbró a la familia estaba detrás de la puerta. No había manera, o había en el pasillo este de salida, justo al lado de la... no tengo el plano aquí de la casa, creo. De la salida de la casa de los testigos, había un ojo de patio con 2 ventanas y una puerta que estaba cerrada. Entonces, hipotéticamente, si un objeto estuviera ahí en lo alto y alumbrara hacia abajo, podría entrar la luz también, pero es más difícil de imaginar. Yo creo que fuese lo que fuese, estaba allí en el pasillo. Y fijaros también cómo el caso del camionero, el caso de Cristóbal Muñoz y el caso de esta familia, con una luz potente que está ahí. Son cosas curiosas que ocurren, como os decía más, investigando el caso con Cuarto Milenio, una familia de allí que vive en el piso de arriba, nos contó que había visto un ovni en el año 2023, en el verano, hace nada, en Los Pinares, por lo que la mujer vio el famoso tren de piernas, y esto nada más que hace que demostrar que como Cádiz no hay nada. Si hay alguna preguntilla. Sí, sí. Hace como 20 años estaba yo trabajando en el Ayuntamiento de Puerto Real y dio usted una conferencia, creo que con Luis Mariano. Sí, con Luis Mariano puede ser. Hablando de Del cráter de Cádiz, ¿no? del supuesto base submarina. Sí, sí. De unos El cráter, sí. que se le llaman las redes. Pero que es Y me gustaría que normal, me lo comentara, porque yo le comenté a muchas personas de Puerto Real y eso, que no... Y eso para hacerle un recordatorio Sí. para que ella no sé. Sí, bueno, esas son unas pozas que hay en la zona de Puerto Real, muy cerca de la costa. Dicen que son de origen artificial, no saben si es de origen natural, que se utilizarían en tiempos antiguos para que los barcos pudieran acercarse hasta la costa, pero lo curioso es que en toda aquella área hay muchos avistamientos de luces, y los pescadores también han tenido experiencias muy extrañas. Ha habido gente que ha lanzado las redes y las han tenido que cortar, y todos sabemos que la gente que trabaja en la mar lo último que hace es desprenderse de los aparejos, que es lo que le da el sustento, y hubo un caso en que tuvieron que cortarlo con un hacha porque una fuerza invisible tiró de las redes y cogió el barco, y empezó el barco como a irse a pique. Y también ven salir que el fenómeno este lo denominan, y vuelvo a insistir, en lo rico que es el andaluz y el gaditano en especial, que hablan de la parida. La parida es que los pescadores dicen que por aquella zona de pronto ven que surge del fondo del mar como una burbuja totalmente limpia, cristalina, y que a veces viene acompañada con el tirón a las redes de pesca. Y también ha habido gente que ha visto luces saliendo del mar. Tengo también un caso, que no me quiero enrollar demasiado, de una gente que estaba pescando y llevaban a un chaval de 14, 15 años, entonces en medio de la faena le dijeron: mira, quédate aquí que vamos a ir con el bote pequeño a por la comida, para comer, y dejaron al chaval allí, y cuando regresaron el chaval estaba empapado de agua y todo el barco lleno de agua, y le dijeron:
¿qué ha pasado aquí? Dice, nada, que ha salido una luz redonda del fondo marino hacia arriba y ha levantado una ola y me ha caído en lo alto. Anda. Bueno, si hay alguna pregunta más. Pues te tengo que dar, además de la mano, el micrófono. Te tengo que dar las gracias, José Antonio, por tu conferencia, y sobre todo animarte a que continúes en toda esta historia, porque sí que es cierto, lo acabas de decir, esta piel de toro nuestra es tremendamente interesante en cuanto a toda la investigación OVNI, pero particularmente vivimos en una zona que por lo que sea, no te voy a decir yo a ti por una cosa o por otra, por lo que sea, es especialmente sensible al tema OVNI. Pero antes de que te vayas, también un recuerdo por parte de la cara oculta para que te lo lleves a Algeciras, este certificado. Uy, ya estoy doctorado. Y bueno, un admirador, como siempre, a todos los conferenciantes, ha querido dar un pequeño detalle. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. A vosotros. Sí, vamos a hacernos, antes que nada, vamos a hacernos una foto todos. Ahora viene la próxima conferencia, pero antes, como yo tengo que marcharme, pues Antonio tiene interés en que nos hagamos una foto juntos, aquí delante, ¿vale? Vale, ya aprovecha eso. No, creo que aquí ya no. He cumplido la hora, ¿no, Michael? No me he pasado las 9. Bernardo, ¿no? Está bien. Ya, Bernardo, Venga, Bernardo. venga. Bueno, pues déjame aquí porque... Aquí. Si has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es ser